Damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Fidel Santana, diputado nacional y presidente del partido Frente Amplio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Qué bueno tenerlo gusto, nuevamente Rosela, con nosotros. a todo el equipo. Para mí es un honor estar nuevamente acá en Síntesis. Usted es de los que aparecen. Estábamos hablando ahorita de los que no volvieron más. Lo que no cogen el teléfono. Ah, ¿verdad? De los que no vinieron para la campaña toda la semana y después no aparecen. No, nosotros estamos a la orden siempre, a la orden. Muchísimas gracias, diputado. Don Fidel, para nosotros de verdad es un placer tenerle aquí y poder conversar sobre estos temas importantes en el giro político que a su persona se da. No giro desde el punto de vista de cambio de mentalidad, sino en la parte donde está situado hoy en día. El Congreso Nacional es un poder del Estado que puede estar toda la diversidad política porque es por elección popular. Pero hace mucho tiempo no teníamos, quizás, no había antes, un dirigente político de izquierda en el Congreso Nacional. Hoy tenemos dos, con Despradel, que es del partido de la Alianza País. Nos gustaría primero ubicar a Fidel dentro de ese Congreso, mayoritariamente manejado por el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, en minoría franca. ¿Cómo se sienten? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace política desde un estamento como ese, en esa minoría? ¿Y cómo se puede adaptar usted al trabajo cotidiano, diario que se hace ahí, en ese estamento? Sí, muy interesante su pregunta, mi querido amigo Terrero. Como usted señala, voy a un escenario nuevo para mí, porque me he desarrollado mi trayectoria política en los movimientos sociales y en la militancia en la izquierda. Y voy a un escenario que, siendo el primer poder del Estado, corresponde prácticamente abordar todos los ámbitos de la vida institucional del país, no solo configurando las leyes, sino también ejerciendo la fiscalización que constitucionalmente corresponde a estos órganos legislativos. En el mismo, consciente de que estoy en un escenario desventajoso en términos cuantitativos, no así en términos cualitativos. Yo me siento allí como la mayoría moral en ese Congreso y me siento como el más mayoritario de los legisladores porque mi compromiso es con la mayoría del país. Yo creo que voy a ejercer allí una labor, primero, de trabajo consciente, sistemático y sobre todo voy a hacer un gran esfuerzo por representar los intereses de los actores mayoritarios del país. Con la mayor sencillez, la búsqueda de buenos vínculos con todos los congresistas del país, pero siempre sosteniendo con firmeza las posiciones que durante toda mi vida he levantado. O sea que para mí es un aprendizaje. Tendré la oportunidad de conocer ámbitos de la vida institucional del país que desde afuera se ven de una manera, pero que desde un órgano como el Congreso se accede a detalles y matices que difícilmente desde afuera pueden observarse. De modo que voy con el mayor interés de aprovechar esta oportunidad que la vida nos ha puesto y la voluntad de la gente para que accedamos a esta posición de representación de la población. En un sistema democrático, aunque esté, como usted dice, esté en minoría y se siente en mayoría moral, tiene su oportunidad para hablar, para pedir la palabra y se le conceda, y para someter proyectos de leyes
que quizás la mayoría pueda aprobar. Quizás la mayoría, en los casos en que usted presente un proyecto, a lo mejor no sea favorecido. ¿Está preparado Fidel Santana para tener quizás decepciones? Porque uno va con una idea de que este es un proyecto bueno para el país, lo someten como partido, como fuerza política minoritaria, y entonces ve que un compañero de al lado lo que hace es que no le hace caso, por ejemplo. Porque no es tan fácil ver 190 y tantos diputados hablando, y cuando usted se para a decir, otro está hablando de otra cosa, porque hay que situarse en eso. Y no necesariamente por mal, sino que es un concepto ahí medio complicado. Pero estar seguro de que las cosas pueden pasar, o es decir, mi compromiso es hacer el proyecto, someterlo, convocarlo, venderlo, y que aquellos que están ahí lo compren y voten favorablemente. Pero está preparado mentalmente para cualquiera de las cosas. Sin duda que el Parlamento es democracia. Y la democracia, cada quien tiene derecho de aprobar, de apoyar o de rechazar. Claro. Incluso cada diputado tiene el derecho hasta de salirse del hemiciclo si un tema no le interesa. Y eso evidentemente tiene que ser respetado, porque es un derecho de cada quien el ponerle atención o el respaldar o rechazar un Pero no tema. lo hagas tú, Fidel, porque entonces te ponen en una posición extremista. No, en mi caso, No lo haga eso. por educación familiar, primero es que mientras están hablando otros, yo escucho. De mí no se puede esperar que estando hablando mis compañeros de mi ciclo, voy a estar ejerciendo otra cosa en el mismo. Educación doméstica. Estaré escuchando a mis compañeros y compañeras, ¿verdad? No importa la diferencia que tengamos, Claro. por un asunto de educación elemental, ¿no? Luego, sí habrá propuestas que yo no apoyaré, ¿verdad? Porque obviamente no tengo por qué estar de acuerdo con todo, pero sí habrá muchas, incluso de mis contrarios políticos, que estaré apoyando, porque Claro. si son cosas favorables Al para el país. país, no hay por qué oponerse a lo que favorezca al país. Entonces estoy consciente que mi principal propósito tiene que ser ganar fuera de la Cámara de Diputados. Independientemente de lo que pase adentro, yo tengo que ganar afuera el apoyo de la gente. Sé que algunas iniciativas que estoy trabajando y que he comenzado a difundir, me cuesta más trabajo probablemente terminar mis proyectos porque estoy aprendiendo. Pero algunas iniciativas son de interés general. Yo estoy preparando una iniciativa que obligaría a la enseñanza del merengue y los ritmos tradicionales dominicanos En las escuelas. en las escuelas. Ese es un tema de interés general, porque, por ejemplo, el merengue Para combatir el reggaetón, porque está amenazado. Rafael Charjún Mejía, que escribió Sí, un libro que tiene se un titula programa. Antes de que te vayas, describe con ese título muy bien la amenaza que hay sobre uno de los elementos de identidad cultural del país. Cosa que tú no ves en otros países de la región, porque en otros países la gente está pegada a sus ritmos. Tú vas a Colombia y el vallenato es una cosa que está por todos lados, ¿no? Y Aunque convivan con el otro. conviven con el otro, pero lo propio es lo propio. Sí. Entonces, esa es una iniciativa que busca que el merengue nunca se vaya, ¿verdad? El merengue y otros ritmos, porque está la mangulina, están los atabales, otros ritmos propios del pueblo dominicano. Pero sé que hay otras iniciativas que van a generar polémicas y debates. Por ejemplo, estoy trabajando una iniciativa para una ley de refugios frente a desastres. Es un gran vacío del Estado dominicano. Cada rato hay problemas. Las escuelas. Las escuelas llenas de refugiados. Las iglesias. El mismo lío cada vez que hay y no hay una reglamentación real. Y hay que hacer una ley para eso. Bueno. No hay un reglamento, no hay un marco de referencia. Hasta ahora nada. no he encontrado nada. Lo que hay sí es mucha gente damnificados por décadas aquí, sin que el Estado tenga una herramienta
para reglamentar esta Yo creo que situación. hay dignificado de ellos, No. de David todavía. Sí, de George. Fidel, De y David, sí, de David. sé que nosotros cubrimos una vez el Congreso y los que estaban, y trabajamos 7 años con los senadores y estaban todos en un cuarto, ¿no? Con una cosa, un salón, se reunían ahí y después no sabía dónde sentarse. Ya tienen una oficina, creo, individual. ¿Con qué cuentan ustedes? ¿Cuál es el material que ustedes tienen acceso? Y el ¿Cuál es equipo, el recursos? equipo. ¿Cuál es logística? ¿Con qué ustedes cuentan en su oficina? Fíjate que se ha logrado, yo no conocí esas experiencias anteriores, pero se va ganando en organización. Cada diputado tiene su cubículo, tiene secretaria, tiene un mensajero y tiene un personal de seguridad y un chofer, ¿verdad? Eso es un personal mínimo para organizar su trabajo. Pero existe en la Cámara una secretaría general con un conjunto de instrumentos. Ahí hay un equipo técnico que asesora a todos los diputados cuando hay una iniciativa de ley, que se encarga de darle formato. Pero también hay el departamento de comisiones, porque tú sabes que la Cámara se sustenta en el trabajo de las comisiones permanentes. 41 comisiones permanentes son las que le dan vida a la dinámica legislativa. Y entonces hay un departamento que acompaña a los diputados y las diputadas en ese trabajo de comisiones. Y por otro lado, están también los asesores y asesoras, ¿verdad? Que de algún modo, expertos en distintas áreas, pues contribuyen a mejorar el desempeño. Te puedo decir que siento que están las herramientas en la Cámara. No sé la situación del Senado, pero en la Cámara están las herramientas para producir. Y en esas comisiones que a nosotros nos conta que los diputados trabajan mucho más de lo que la gente piensa, bueno, el que quiere, pero si tomamos en cuenta por lo menos 2 sesiones a la semana, las 41 comisiones que tienen, la elaboración de los proyectos de ley y lo que yo le digo que es el trabajo más grande de los legisladores, que es llamar a los incumbentes de las diferentes posiciones y tratar de negociar y conseguir cosas para su provincia o para el área que ellos trabajan. En esas comisiones, ¿usted se involucró en alguna? ¿En esas 41 comisiones? Sí, claro. Estoy incluso presidiendo la Comisión de Derechos Humanos. Es una comisión muy importante y estoy ya preparando un plan de trabajo que voy a presentar el jueves, precisamente en la segunda reunión de esta comisión, porque el primer desafío de esta comisión es un poco acercarnos al debate académico y conceptual sobre el tema de los derechos humanos. Es decir, para que todos los integrantes y todas las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos tengamos plena conciencia de cuál es el debate hoy sobre los derechos humanos, cuáles son las leyes sobre derechos humanos que tiene el país, cuáles son los tratados internacionales, cuál es la historia que ha seguido el tema desde que se proclamaron los derechos del hombre en Francia, ¿no? En el 1789. Entonces, esa es la primera fase de trabajo de esta comisión. Para eso estaremos invitando una serie de académicos y académicas. Ya hemos hecho contacto con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero estaremos luego en un trabajo de contacto con todas las organizaciones de derechos humanos del país que recibiremos en la comisión nuestra. Y luego estaremos entonces recibiendo a todas las instancias del Estado que tienen que ver con algún aspecto de los derechos humanos y algunas de los que sistemáticamente lo violan. Estaremos citándoles a la Cámara para conocer esta problemática. Y luego estaremos entonces auspiciando unos simposios nacionales con todos los actores que tienen que ver con los derechos humanos estatales y no estatales,
y posteriormente estaremos entonces organizando un seminario internacional sobre los derechos humanos. Yo quiero darte una sugerencia. ¿Sabes qué? Nosotros estamos en Estados Unidos. Nosotros siempre acudimos allí en actividades políticas, ¿no? Estábamos al frente de un periódico, nos montaban un vehículo y hacíamos una agenda, ¿no? Pero en esta oportunidad nosotros fuimos de vacaciones y tuvimos la oportunidad de recorrer muchas calles de Nueva York. Entonces nosotros vemos allí que hay un Estado al servicio de la gente. Es decir, cuando usted me habla de eso, yo veo que allí los derechos humanos se practican todos los días. Sí, sí, sin duda. Porque se existe el concepto que los derechos humanos es cuando hay una agresión contra alguien. Pero ¿qué sucede? Que el ser humano sale todos los días a la calle a que el Estado le brinde un servicio como ciudadano. Yo creo que hay que incorporarle esa parte. Es decir, vamos a defender los derechos humanos, pero que eso se aplique en la vida práctica de la gente todos los días. Y yo creo que los funcionarios que van al Estado, los alcaldes, los que tienen el poder de decisión, las autoridades, deben entrar en un proceso educativo de que se va al servicio público a servirle a la gente, a responderle a ese derecho humano que tiene la gente en el día a día, no solamente cuando haya una agresión, sino cuando el hombre sale a la calle, tiene que ser protegido, tiene que ser servido. Nosotros no vemos eso en esta sociedad. Asumo su reflexión, Grullón. Y usted ve eso ciertamente, desde el chofer de autobús que en Estados Unidos se desmonta a subir a montar la bicicleta a una persona discapacitada, Claro, claro. se desmonta, la ayuda a subir y la asegura en su asiento. y le monta la bicicleta, que el Exactamente. individuo anda en una bicicleta y se la monta, Entonces, el chofer se apea y le entra desde detalles en el como baúl eso, la bicicleta usted observa que hay realmente un respeto por por la gente. por la dignidad de las personas. Cosas que son desafíos en el país. Usted ve acá personas enfermos mentales, en estos días recientes estoy mirando que comienza a haber alguna voluntad del Estado por dar tratamiento a esas personas, pero usted ve gente andando en las calles con problemas mentales por todos lados. Sí. Y no hay una voluntad colectiva para afrontar esa situación de seres humanos que están abandonados a su suerte, ni hablar de los niños que andan en las calles aquí sin ningún tipo de atención de parte del Estado. Envejecientes, yo he visto envejecientes en los frontales de iglesias o de hospitales que amanecen tirados en las calles. Para respetar el derecho de la gente se necesita dinero. Se necesita principalmente voluntad política. Porque algunas veces cuando uno hace esa comparación, dice, no, que es un país grande, rico. Bueno, es Pero que no se necesita dinero es para que- respetar el derecho de la gente. si usted se pone a comparar en qué cosa gastamos muchos millones de pesos, y yo le diría a usted, la vida de un ser humano es menos importante que llenar un parque de lucecitas. Ya lo sancionaron a eso. Yo optaría por la vida de un ser humano. Es así. ¿eh? Mire, diputado, y ustedes están hablando de Estados Unidos, de Cámara de Diputados, de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión del proceso que estamos viendo actualmente sobre la decisión que tomó la Embajada de los Estados Unidos de revocarle la visa al presidente de la Junta Central Electoral, independientemente de su posición o no como presidente de la Junta Central Electoral? Mire, creo que es un atributo del Estado norteamericano cancelarle la visa a quien entiendan o otorgarle la visa a quienes ellos entiendan. Ahora, hay señales que nos parece que ya envían otro mensaje. No conozco que una situación como esa se hubiera producido en el país, de ir a la oficina del funcionario a Sin precedente. cancelarle la visa. A mí eso me da un mensaje distinto, porque yo digo, bueno, por lo regular a quien le van a cancelar la visa, esperan Que salga. que vaya a salir y no, usted no puede
viajar. La propia línea aérea le dice, usted no puede viajar, preséntese al consulado. Y en el consulado, entonces, le cancelan la visa. Eso es lo que conozco que ha ocurrido. Ahora, cuando esto ocurre, el mensaje que yo recibo es, bueno, ni siquiera quieren que pise el consulado, ¿verdad? Eso es lo que yo recibo como mensaje, ¿no? Y perdóneme, porque creo que podemos ser bastante claros en la pregunta. Usted como presidente del Frente Amplio, pasó el pasado proceso, todo el mundo sabe su posición con respecto a los cuestionamientos, con respecto a las elecciones. Ahora, en el caso de que la revocación de esa visa sea por problemas de cómo se manejó el proceso migratorio, ¿qué usted diría? Mire, yo creo en la soberanía de los estados. Y como hombre de izquierda rechazo la injerencia Exacto. de potencias extranjeras en los asuntos internos. O sea, usted va a ser coherente en ese tema, aunque no lo quiera como presidente de la Soy Junta. coherente en esas cosas. Exacto. Ahora bien, tampoco creo que los Estados Unidos deban decidir quién es presidente o miembro de la Junta. Es un asunto de los dominicanos y las dominicanas, ¿no? Ahora, le diría, como parte de las fuerzas opositoras, milito en la causa de una renovación total de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, no porque lo diga Estados Unidos. Milito en esa causa porque he considerado, como otros actores de oposición, que la democracia dominicana requiere un arbitraje sumamente imparcial, que recupere la confianza. Y entonces milito en eso, no porque lo crea Estados Unidos. De modo que a mí particularmente me tiene sin cuidado si le quitan la visa por la razón de la sentencia, que no lo creo, porque entonces deberían quitársela a los jueces Del Tribunal Constitucional. del Tribunal Constitucional. Y a los demás 4. Exacto, no creo que esa sea la Pero razón. por la situación del grupito de lo que se quedaron sin documentos. Sí. Aparentemente, ojalá y no nos salga otra cosa. No, Sí, pero- no entro en especulaciones, Pero repito que el país está frente a un desafío de cualificar su democracia, sus mecanismos de arbitraje y de contingencia electoral. Y la oposición reclama que, teniendo el PLD la mayoría para imponer lo que entienda, la oposición reclama una negociación de país para que esos actores sean el fruto de un acuerdo. ahora, a mí me parece oye, me parece sumamente interesante la coherencia de Fidel. Tú sabes que nos seguimos hace muchos años. Y tú fuiste un hermano, amigo de mi primo hermano Claro que Manuel, sí. en luchas nacionales e internacionales. Lo que pasa es que aquí se está manejando otro tipo de cosas y yo veo la coherencia en el tema de lo que te refiere a no injerencia. Sin embargo, hay un tema del Estado, del enfrentamiento con el Estado, porque el cancelarle una visa diplomática o oficial a un presidente de un poder especial del Estado atenta contra el poder en el cual usted está. Y coger por donde Miguelito el otro día. El mismo poder, el primer poder del Estado, que es el Congreso el Nacional, marketing. también podría ser óbice de lo mismo. Y yo pienso que no hay que discutir más los planteamientos. Ahora, el otro sí, que parecería como un poco agresivo, en el que la oposición se reúne y exige. No queremos a ninguno de esos que están ahí. Donde la facultad de escoger la tiene el Senado de la República. Que aunque esté en la mayoría del PLD, bueno, si lo escogen, o si alguien lo nominan, porque quizás Roberto no vaya a nominarse, está concursando y tiene sus poderes. Usted habla de derechos humanos. Ese es un derecho que él tiene. ¿Cómo se puede plantear esa, para mí, esa parte como medio incoherente en exigir eso y ustedes esperan que se cumpla? Porque la pregunta sería, si no pasa eso, ¿qué pasaría? Mire, yo creo que el PLD, que se ufana de tener el respaldo de la mayoría y que controla todos los poderes públicos en el país,
le haría un flaco servicio a su propia condición de partido hegemónico si se evidencia con miedo a que el arbitraje electoral se produzca por elementos independientes. Yo no veo la razón por la que deba el PLD temerle a que se escojan unos órganos que no estén integrados por miembros de su comité central. Yo no veo por qué, porque si usted tiene la mayoría, está en el poder, lo controla todo, tiene una plataforma mediática descomunal, ¿a qué temerle? ¿A qué temerle? ¿Por qué necesita usted tener el ampalla, además de tener los mejores jugadores, dice usted? No, pero váyase, contribuya a que exista un arbitraje independiente, para que no haya sospecha. Usted tiene todo lo que usted dice tener, gane con todo lo que usted dice tener. ¿Cuáles son esos independientes? Bueno, busquémoslo. Yo le puedo proponer uno ahora mismo. ¿Cuál? La magistrada Miriam Germán, yo le propongo. Miembro de la Suprema Corte de Justicia. Bien, y puede ser la presidenta. Yo le estoy proponiendo Un ejemplo, solo nombre. un ejemplo. Yo le puedo decir, el abogado Negro Veras. Bien. Ay, no, ya Negro Vera no. Quizá la edad. Pero si nos ponemos Quizá a le da. buscar, hay miles. Pero ustedes van a nominar Hay personas. miles de ciudadanos. Como fuerza. Particularmente yo y mi Exacto. organización va a proponer Eso es personas. así que sé. Va a proponer Porque ahí están personas. diciendo, no, nosotros no vamos a poner a Nosotros nadie. sí. Pero sí hay que Nosotros poner. vamos a proponer personas. Claro, Y claro. vamos a proponer personas a la Cámara de Cuentas también. Excelente. Pero ya hoy se vence la Cámara de Cuentas. Sí, Están propuestos. Hoy algunas personas. llegará, dígale, hoy llegará. Exacto. Quiero hacer una sugerencia. Ustedes van a seguir haciendo política, ¿no? Así es. Claro. Primero, yo creo que es incorrecto la cuestión de la, y esto lo digo sinceramente, de atribuirle, de la oposición, atribuirle sus debilidades a fuerza de otro. Yo creo que la oposición debe hacer su propio trabajo y labrarse su propio proyecto. Y olvidarse de que mi debilidad... Ahí no va a ser oposición. Sigo yo Sí. en el proyecto hacia el futuro, es decir, olvidarse de que lo que pasó fue porque el otro se impuso, no porque usted no ha desarrollado el proyecto que la nación necesita. Perfecto, eso es lo que yo creo. Y lo segundo, veo que usted se autodefine de izquierda, ¿no? Yo creo que a esa imagen corporativa hay que cambiarla, porque existe la revolución democrática. La revolución democrática, por donde el término de izquierda no aparece. Entonces, como en República Dominicana la izquierda no ha llegado al poder, como en otros sitios, por ejemplo, llegó en el Brasil, yo creo que ustedes deben ajustar su imagen corporativa para seguir creciendo e ir haciendo algunos cambios en las denominaciones, porque ese proyecto de ahora, que usted forma parte del Congreso, es importante. Porque cuando nosotros salimos por primera vez a recorrer el país, nos dimos cuenta que en los campos solamente se conocía a Bosch, a Balaguer y a Peña Gómez. Ninguno de esos políticos que nosotros veíamos dando vueltas aquí en la capital lo conocían en los campos. Entonces usted tiene una oportunidad ahora en el Congreso Nacional. Fíjense, Grullón, que el problema del país no es de izquierda o de derecha. El problema del país tiene que ver con administración honesta de los recursos públicos. Y hay gente honesta con las posiciones más conservadoras, como los hay con las posiciones más radicales. Sí. El problema del país es un sistema de salud que abarque más, que le dé cobertura a la ciudadanía. Más incluyente. Más incluyente. El problema del país es una seguridad pública que no tiene que ver con ideología, porque a cualquiera lo asaltan en las esquinas, sea de izquierda o sea de derecha. Entonces yo postulo por una búsqueda de los elementos más sanos de la sociedad dominicana para una propuesta de nación que transforme todo lo que hasta ahora ha sido un obstáculo para un mejor vivir de la ciudadanía. Yo no renuncio a mi condición de hombre de izquierda, de una trayectoria arraigada de izquierda, pero un militante de izquierda con ventanas y muchos puentes para comunicarse con todo el que quiera un país diferente.
detrás de eso que ando. No ando detrás de una posición cerrada, ni una posición en la que esté apuntando misiles contra el que no crea lo que yo creo. Todo lo contrario, es la búsqueda de elementos comunes para impulsar un país en un derrotero diferente. Tienen una gran oportunidad porque el PLD va a terminar conservador al extenderse tanto tiempo en el poder. Diputado, aquí los temas se pasan y se olvidan. Toda la semana tenemos un tema nuevo en la prensa y la gente solo habla del tema que está, o solo hablamos del tema que está en el tapete. La semana pasada o antepasada teníamos un problema con los aumentos de los salarios en el Congreso. ¿Cuál es su posición de si el aumento debe llegar a la Cámara de Diputados? Fíjese, nosotros creemos que las leyes hay que cumplirlas, ¿no? Es lo primero. Hay una ley de 2013 de salario que hay que buscar que se cumpla, porque las leyes deben existir para ser cumplidas, no para estar en los anaqueles. Es lo primero. Lo segundo, en la Cámara no ha sido puesto en agenda ese tema. Me ha sorprendido que en los principales medios del país ha sido hasta titular. Yo formo parte de la comisión coordinadora de la Cámara como vocero de un bloque y ese tema ni siquiera se ha ventilado. Bueno, pero ya los senadores se aumentaron el sueldo. ¿Usted entiende? Usted es la gente que no anda, que utiliza y creo que gasta más de lo que recibe en diferentes obras. ¿Usted cree que los diputados debieran completar de acuerdo a la ley y tener el aumento? Yo creo que el primer órgano del Estado dominicano debe tener una retribución salarial digna y en los mismos niveles en que los demás estamentos del Estado. Pero al mismo tiempo creo, y es mi principal propuesta en estos momentos, que debe producirse un aumento general de salario. Correcto. Para todos los empleados públicos y privados, porque las mismas razones que existen para que los diputados y los senadores tengan un mejor salario se multiplican por 10 en función de la gente del pueblo, que está recibiendo salarios de miseria y que el costo de la vida hace precisamente una situación muy difícil para la gente. Yo pienso que quien puso el tema en la palestra pública fue la presidenta de la Cámara, porque a ella le preguntaron y dio su opinión. Eso fue viral. Diciendo que no estaba de acuerdo. Pero lógicamente yo también, inclusive el comentario que hicimos aquí fue diciendo, hay una ley de salario aprobada que se aplica para un segmento y para un segmento no se aplica. No, pero dijeron que ella contestó hay que decir que ella contestó a lo que ya estaba en los medios, que el Congreso se sube, lo asumieron que eran las dos cámaras. Muy bien, muy bien. Ahora, volviendo un poquito atrás lo que decía Grullón, y yo conozco también el tema de los legisladores en los Estados Unidos, como su accionar, y lo comparo con la República Dominicana, que el diputado aquí está para comprarle un ataúd a un señor que se murió, comprarle una caja de comestible a la gente, darle para una receta, darle para habichuela con dulce, qué sé yo, muchísimas cosas que la gente atribuye, inclusive que no son reales. Pregunto, Fidel, que tiene una militancia, que tiene una gente que necesariamente no votaron por él porque usted es diputado nacional, pero que sabe dónde está su público, su gente, ¿verdad? ¿Puede cambiar la metodología de accionar de un diputado? Tener contacto mensual con su militancia por internet, por email, repartir sus ideologías, sus cosas y decirle a la gente, olvídese del ataúd y todo esto, porque esto no es para esto. O sea, yo tengo recursos de lo que usted gana que puede invertir para una cosa pública, pero no necesariamente tiene que vivir. Entonces, ¿cómo se va a manejar Fidel en esa parte de la gente, la parte social, como la gente dice, que el Estado ha dejado de hacer y que ustedes lo hacen como legisladores? No me refiero a Fidel, sino a los legisladores. Ese es un debate que hemos hecho ya en nuestro partido, porque es simple decir, es clientelismo. Eso no es moral. Pero yo le preguntaba a algunos de mis compañeros, ¿y es moral que alguien con una enfermedad llegue donde ti y pudiendo ayudarle a resolver un problema, tú le digas que no? O sea, cada caso hay que verlo. Hay que verlo. Y pienso que mientras el Estado tenga las
carencias y las falencias que tiene. Un diputado o un senador no está en capacidad de dar la espalda a la gente que le llega con problemas a diario. Lo que creo que hay que hacer un esfuerzo por contribuir a que el Estado mejore sus atribuciones, mayor presupuesto para salud, porque si el sistema de salud del país recibiera el 5% como manda precisamente la ley, entonces probablemente los diputados no tendrían la presión de estar ayudando a la gente con la receta y con los centavitos para una cirugía, o la gente no tiene que ir a los programas de radio y televisión a pedir ayuda para una cirugía o para una receta. Entonces nuestro papel es contribuir a que esas instituciones mejoren la cobertura y su desempeño. Pero no creo que yo ni ningún otro diputado o senador pueda cambiar esa cosa solo. Es un desafío en el tiempo y el espacio Y global, al que tenemos que global. contribuir. Bien, muchísimas gracias al diputado nacional Fidel Santana, que estuvo con nosotros. También es presidente del partido Frente Amplio. Muchísimas gracias. Y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de También. Diputados. Qué Gracias a interesante ustedes. eso. Gracias por estar aquí.